qué tocadas de rock fuiste cuando vivías en México? Iba yo a pocas tocadas de rock porque no, me tocó la época de la persecución total y yo no andaba para irme a meter a hoyos funky. Además, yo me casé muy joven. Bueno, me casé, hice hogar muy joven y tenía yo a mis hijas y entonces era más difícil. Pero años después, ya cuando la cosa aflojó, cuando pude, cuando hubo el movimiento rock en tu idioma, que por todo lo comercial que fuera, dejó que se respirara. Empecé a ir a más cosas, iba yo mucho a Rocotitlán, en México, antes del terremoto. Después del terremoto, pues estuve en Querétaro con el programa de rock en español, Tiempo de Híbridos, donde armábamos tocadas de rock, y ahí estuvimos a Tex-Tex, y ahí tuvimos a Fito Páez, y tuvimos al Tri, y a varios grupos más. Se hacían, la propia estación de Radio Querétaro organizaba conciertos. Fui varias veces a ver a Botellita de Jerez y no es que me gustara mucho Botellita de Jerez, me parecía muy artificial, lo voy a decir sinceramente. Musicalmente eran muy buenos, lo sé, porque Armando Vega Gil yo lo conocí de cuando cantábamos en Peñas. Él tocaba el bombo en un grupo de tipo argentino, donde cantaban zambas y malambos y chacareras. Y me acuerdo cómo se llamaba el grupo de Armando Vega Gil. Bueno, es que Armando era el bajista de Botellita de Jerez y yo los iba a ver a veces, ¿no? Iba mucho a Rocotitlán, me acuerdo de presentaciones, sobre todo de Real 14, de gente de rock en tu idioma, pero no iba yo mucho a conciertos. Es muy curioso, porque en Querétaro, por ejemplo, a mis hijas, que eran muy pequeñitas, el primer concierto al que les llevé fue de Mecano. Mecano pasó por Querétaro cuando eran famosos. Yo no me daba cuenta de lo enormemente malos que eran, ¿no? Porque como eran el único grupo de techno, pues había que hacerles un poco de bulla. Pero nada más.